lo que quiero compartir con ustedes, el tema que traigo es acerca de la orfandad. Muchos pensarán, ¿qué es eso de orfandad? Yo tengo padre y madre, yo no me siento huérfano. Un huérfano es aquel que no tiene papá o que no tiene madre. ¿Saben? La palabra de Dios dice que nosotros seremos testigos. Y siempre que me invitan a predicar, me toca explicar mi testimonio. ¿De dónde me sacó el Señor? Y a veces yo le digo, Señor, pero eso ya todo el mundo lo sabe. Y Él dice, no, yo quiero que seas testigo de lo que yo hice. Porque cuando nosotros somos testigos de lo que Dios hace, ayudamos en la fe a otros. Así como los discípulos le decían al Señor, ayúdanos en la fe. Y yo quiero contarles una parte de la historia de mi vida para que sepan en qué está inspirado este libro que se llama La orfandad, un sentimiento de desamparo. Y por qué este material que vamos a ver hoy, que más que un tema doctrinal profundo, porque lo es un momento donde el padre quiere reconciliarse con sus hijos. Amén. Bien, cuando tenía 9 años, mi padre me dejó sentada en una plaza con mis hermanas. Tengo 6 hermanas, una de ellas está en el público, así que ella también es testigo de lo que yo voy a contar hoy. Un aplauso para ella. Mi mamá colombiana, mi padre venezolano, ella barranquillera, estudió hasta 3er grado de primaria. Se va a Venezuela porque en Barranquilla estaba tomado en esa época por la guerrilla. Y ella se va a trabajar como señora de servicio con una instrucción académica de 3er grado, a buscar un mejor futuro en ese país. Conoce a este abogado, mi papá, un hombre, escribió 47 libros para el derecho venezolano. Un hombre con mucha influencia y con una instrucción académica muy rica en conocimientos. Se une con mi mamá y tienen todas estas hijas, y un día le dice, mira, el apartamento donde vivimos lo voy a entregar, así que siéntate en esta plaza y yo vengo ahora. Yo tenía 9 años y tenía puesto el uniforme del colegio desde las 7 de la mañana con mis hermanas sentadas en esa plaza hasta las 12 de la noche. Y mi papá nunca volvió. En ese momento recuerdo que mi hermana menor tenía 7 años y ella decía, tengo frío, tengo hambre, ¿qué hacemos en este lugar? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde está mi papá? Al que cariñosamente además le decíamos papito. ¿Dónde está? Y mi mamá solo durante todas esas horas yo la detallaba mucho y ella miraba hacia el piso como quien dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No conocía a nadie en esa ciudad, ni tenía ningún tipo de amigos ni familiares. Así que ella tenía algunas cositas de oro en su cartera. Cruzamos la calle y le dijo a la persona en un hotel que había ahí si le podía dar una habitación, y ahí dormimos ese día. Recuerdo que esto para mí fue un verdadero trauma, porque la persona que te ama o la persona que debería cuidarte o protegerte te deja sentado en una plaza y se va. Cuando ya tengo 18 años, mi mamá me dice, no puedo mantenerte más, así que ve donde puedas. No solo a los 9 me dejó mi papá en la plaza, a los 18 mi mamá me dice, estoy enferma, toma este morral y vete. Y yo me fui, ¿saben a dónde? A la misma plaza donde me había dejado mi papá, porque vivía en la misma ciudad. Y me senté ahí y pensé, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir hoy? Ustedes han leído en la escritura donde dice que los gentiles hacen oraciones como ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Eso es la oración de un huérfano. Porque los hijos de Dios no piden ese tipo de cosas porque el Padre los alimenta, amén. Pero los huérfanos sí. Así que yo pensé, ¿qué es lo que voy a hacer? Sentada en ese lugar. Y mucho tiempo después, para resumir y comenzar con la doctrina, porque es bien pesado el material que traigo. Mucho tiempo después, ese dolor que yo tenía dentro, que no se iba con nada. Recuerdo que un día yo solo conocía 2 versículos bíblicos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y que el rey David le decía a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? Así que yo iba manejando mi carro y pensé, si el rey David le pregunta a su alma por qué se abate, y si la boca puede hablar lo que el corazón tiene, si yo le pregunto a mi alma qué es lo que le pasa, ella me va a decir.
Y le pregunté. Y la respuesta fue, grité a todo pulmón, me siento huérfana. En ese momento me sequé las lágrimas y pensé, ¿y eso qué significa? Porque para mí un huérfano era el que había crecido en un orfanato. Incluso cuando hablaba con el pastor Alberto Delgado en una entrevista que hicimos para Enlace, le comentaba esto a él, este sentimiento de orfandad, y él decía que también había estado en un orfanato, pero tenía papá y mamá, pero el sentimiento es el mismo. Huérfano significa estar dislocado, estar separado del padre. Eso significa. Si podemos por favor poner la presentación. Hoy vamos a ver este material que se llama El amor inquebrantable del Padre. Pero antes de hablar de un amor de cierta persona, tenemos que conocer quién es este Padre. Porque si yo no sé quién es el Padre, ¿cómo voy a entender el amor del Padre? Así que vamos a ver la siguiente, por favor. Algunos fundamentos que nos van a ayudar. La siguiente, por favor. Para analizar quién es Dios. Si es solamente Dios o es Dios como papá. ¿Sí? La escritura dice lo siguiente: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Qué quiere decir esto? La imagen de Dios como Padre va a ser constituida o establecida a través de la imagen que tengo de mi padre biológico. Así que imagínense ustedes cómo construir una imagen de Dios como papá, de un padre violador, maltratador, de un padre machista, de un padre ausente. ¿Sí? Esta es la imagen que voy a tener de Dios, porque la escritura dice que de la manera como yo identifico lo terrenal, así voy a identificar lo celestial. Si yo les digo piensen en un ojo espiritual, ustedes van a pensar en un ojo físico primero, porque es la referencia que tienen. ¿Sí? Si yo les digo piensen en un corazón espiritual, van a pensar en el corazón que tienen en el pecho, porque hay una referencia terrenal que me va a dar una referencia celestial. Y aquí comienza el primer problema grande. Cuando yo no conozco la Biblia, no conozco la escritura, y voy a traer una imagen de ese padre biológico como el del celestial. Así que miren, la palabra familia viene del original griego patria o patria, y esta palabra a su vez se deriva de una palabra llamada pater, que quiere decir padre. Así que cuando una persona está buscando una familia, o su sueño es tener una familia, ¿qué está buscando? Un padre. Aquí tenemos la razón por la que, por ejemplo, los grupos subversivos reclutan adolescentes, o por qué las pandillas reclutan adolescentes y les dicen nosotros vamos a ser tu familia. ¿Qué les están diciendo? Nosotros vamos a ser tu papá, tu padre, porque eso es lo que ellos están buscando. Ahora, la escritura dice, cuando habla del varón, permítame un minuto acá. Cuando la escritura habla del hombre como tal, no en generalidad, de manera de hombre y mujer, sino que este versículo dice el varón y la mujer. Así que él va a hacer una simplicidad en cada uno. Dice que el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Y la mujer es la gloria del varón. Así que cuando me dice que el hombre es la imagen y la gloria de Dios, donde vemos un hombre, vemos a Jesucristo en la carne. Amén. ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Quedaron qué? No puede ser. Sí, los hombres son la imagen y la gloria de Dios. El verbo se encarnó en la figura de los hombres. No fue a una mujer a la que crucificaron, fue a un hombre. Así que cuando vemos un hombre vemos a Cristo. El verbo, ¿cómo será? ¿Cómo será la carne del verbo? Los hombres son la carne del verbo. Los hombres son la imagen y la gloria de Dios. ¿Qué hace Satanás? Destruye a los hombres. ¿Para qué? Para destruir la familia, para destruir la paternidad. ¿Por qué la mamá siempre está? Porque la mamá no es la estructura de la familia. Es el hombre. Por eso el feminismo es una cosa demoníaca.
que busca destruir a Dios además, cosa que por supuesto sabemos que nunca puede ni podrá. Amén. Entonces los hombres representan a Cristo y al Padre, porque el apóstol Pablo dice: por esta razón doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra. Así que la paternidad, la familia toma nombre, la de la tierra toma nombre de la paternidad de Dios en el cielo. Amén. ¿Cuál es el plan? Destruir los hombres para destruir la familia. Por más que la mujer se esfuerce cuando queda sola para hacer el papel del hombre, porque ella puede proveer, ciertamente, ella puede tratar de ayudar a estos hijos, pero no puede ser la cabeza de la familia, porque la cabeza de la familia son los hombres. La escritura dice: oye a tu padre, aquel que te engendró. ¿Por qué dice aquel que te engendró? ¿Han escuchado ese dicho popular que dice: padre no es el que engendra, sino el que cría? ¿Cuántos han oído ese dicho? Pues déjenme decirle que eso es otra de las maquinaciones como trabaja Satanás. ¿Sabe? Mucha gente que piensa que la liberación es caerse en un éxtasis, y la escritura dice: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es lo que te hace libre, y la mentira, por supuesto, te ata. Entonces dice que oiga al que me engendró. ¿Por qué el Señor va a hablar de engendrar? Lo vamos a ver más adelante, pero les voy a ir explicando. Cuando un hombre engendra un bebé, le transfiere no solamente la fisonomía, sino que además hay una transferencia espiritual de la sustancia espiritual de ese hombre. Por esa razón, Jesucristo no pudo ser engendrado en el vientre de María por un hombre. Él no fue engendrado por medio de la voluntad de la carne ni de la sangre, porque si no, el pecado de Adán se habría transferido. Por eso Jesucristo tiene la naturaleza del Padre, porque fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías, el ángel Gabriel, el mensajero, como nuestro servidor, le dice: vas a tener un hijo, y el santo ser será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En ese momento se produce el ser engendrado. Entonces, cuando vemos que la escritura me habla de oye a tu padre aquel que te engendró, vamos a quitar la primera mentira que se ha establecido: que padre no es el que engendra, sino el que críe. Mire, el padrastro, gloria a Dios por él. Jesucristo tenía uno. La escritura dice: se creía, hablando de Jesús, era hijo de José. Pero sabemos que José no era su papá, pero José fungió como un padrastro. Ahora, padrastros, gloria a Dios. El abuelito que hizo de papá, el tío que hizo de papá, y cuántos hayan tomado la figura paterna. Qué bendición, porque en todo debemos ser agradecidos. Pero el Señor me va a hablar hoy aquí de que tengo que lidiar con aquel que me engendró, porque la paternidad biológica es la que me abre la puerta a la paternidad celestial. ¿Saben? El no querer lidiar con mi padre biológico y querer que Dios me acepte como papá es algo así como esto. Imagínense, dice el libro de Joel, que somos como un árbol. Entonces las raíces son nuestros abuelos, los troncos son nuestros padres, nosotros las ramas, y nuestros hijos son los frutos. Ahora yo voy a ser este mango que cuelga de esta raíz, y yo digo: no quiero tener nada que ver contigo, papá. Yo me desligo de ti y soy este mango. Ok, deslígate, pero quiero seguir aquí en el aire. Imposible. ¿Qué va a pasar con ese fruto si se desliga del papá? Se cae al piso. Por eso Jesucristo tenía éxito en todo lo que hacía, porque él decía: lo que veo hacer a mi padre, eso hago. Lo que mi padre me dice que diga, eso hago. Mi padre y yo somos uno. Y Proverbio 20:20 dice: el que maldice a su padre, se le apaga la lámpara y queda en oscuridad tenebrosa. ¿Qué es la lámpara? La escritura, la visión. Si yo te meto en un cuarto oscuro y te doy varias vueltas, ¿qué puedes hacer ahí? Dice el libro de Isaías: están como palpando las paredes, como ciegos. ¿Y por qué viene oscuridad a los ojos?
Porque hay una maldición aquí. Estoy maldiciendo a mi padre y la lámpara me es apagada. La visión me es apagada. El que no tiene paternidad no tiene visión. La siguiente, por favor. ¿Cómo es esta herida de orfandad? Vamos a ver, huérfano significa estar o sentirse desamparado. Específicamente la palabra desamparo es orfandad. Y vamos a ver por qué. Miren, los rasgos de una personalidad que tiene orfandad son estos, algunos de ellos. Es una persona acomplejada, conflictiva, aislada, desvalida, desconfiada, temeroso, incapaz. No tiene visión, ya vimos por qué no la tiene. No sabe qué hacer con su vida. Sufre de rebelión, de ira, de condenación. Está en esclavitud, en orgullo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo empezó esto y dónde se gestó? Miren, esta es la genealogía de Jesucristo en el libro de Lucas. Termina diciendo así: Adán, hijo de Dios. Así que Adán estaba en el huerto del Edén en calidad de ¿qué? De hijo de Dios. Y como hijo tenía autoridad, afirmación, provisión, protección. Vivía en la presencia del Padre, lo escuchaba, tenía comunión con Él. No tenía que ayunar, no tenía que hacer nada. Él tenía a su padre en el huerto. El padre le dijo: sojuga la tierra, eso es autoridad. El padre le dijo: de todo árbol que hay puedes comer, eso es provisión. El padre le dijo: eres a mi imagen y semejanza, eso es identidad. Y lo puso en el huerto, eso es protección. Entonces cuando Adán pecó, quedó huérfano, quedó separado de la paternidad de Dios y perdió todo lo que la paternidad tenía. Miren lo que dice la escritura en el libro de Isaías: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlo. Separación, orfandad, desamparo. Quedamos por Adán todos separados. El que tuvo papá o el que no tuvo papá, no necesariamente te tuvieron que dejar en una plaza como me pasó a mí. Claro que hay cosas que marcan más y la herida, por supuesto, se afianza más. Pero desde el punto de vista escritural, les voy a mostrar por qué todos estábamos huérfanos. La escritura dice: por un hombre entró el pecado al mundo. La desobediencia de Adán nos dejó en orfandad. Miren las palabras del salmista, el rey David dice: Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado, que significa huérfano, sin ayuda. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Cuántos se han sentido que le oran a un Dios invisible del cual no tienen convicción? Un Dios que no existe, un Dios que no me oye, un Dios que no me responde. Pues si alguno de ustedes se ha sentido así, está como el rey David. Estas palabras son mesiánicas, pues Cristo las diría exactas cuando estaba en la cruz del Calvario. Ya no lo llamaba papá como siempre. Le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo fue engendrado del vientre de su madre. Pero en el momento que él tiene que recibir la iniquidad por el pecado, entonces quedó separado, quedó dislocado igual. Quedó huérfano. ¿Para qué? La siguiente, por favor. La palabra huérfano significa órfanos, que quiere decir incierto y afligido. Pero más profundo que esto, el significado hebreo que se encuentra en el libro de Esther, que es la primera mención donde el Señor dice que hay una persona huérfana de padre y madre. Y esta palabra se llama ayin, que quiere decir, miren este significado: ser nada, no existir, estar infinitamente dolido, incurable. Dice, en sentido de pregunta, la misma definición: ¿dónde o de dónde? El huérfano no sabe de dónde salió y no sabe para dónde va. Pero Jesucristo dice: yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. ¿Ustedes han visto una persona así? ¿A dónde va? No sabe. La orfandad es la herida más profunda del ser humano. Una persona en orfandad no tiene propósito, no sabe para qué nació, no sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo creó. Porque el propósito es revelado cuando Dios viene como Padre.
¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? La escritura dice que cuando Jesucristo está delante de Pilatos, Él le dice: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Quién le dijo a Jesucristo para qué nació? El espíritu que lo engendró en el vientre de su madre. Ok, vamos a ver entonces. Ya nos dimos cuenta que esto se gestó en el Edén, que el culpable es Adán. El otro día veía una prédica de un pastor que decía: Adán debe vivir en una casa en el cielo con cerco eléctrico, porque por su culpa estamos en esto. Entonces fíjense, el libro de Malaquías, el último versículo del libro de Malaquías dice esto: he aquí os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que el Señor está diciendo aquí que la tierra está herida con una maldición a causa de que hay una enemistad entre los corazones de los padres y los hijos. ¿Sí? Y Él dice: yo voy a hacer volver. Volver en el hebreo significa apaciguar, arrepentirse, restaurar, restituir, restablecer, como al principio. Ahora, ¿el Señor cumplió o no cumplió la promesa que hizo hace más de 400 años pasarían para que Dios volviera a hablar? Y cuando viene Juan el Bautista, que mucha gente dice Juan predica el arrepentimiento. ¿Qué era lo que predicaba Juan? ¿Cuál era la asignación de Juan el Bautista? Miren, el ángel le dice a Zacarías, el padre de Juan: vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, y viene a esto: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que lo que el Señor habló en Malaquías lo cumplió cuando dijo que iba a enviar a Juan el Bautista. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Yo estaría más contento, porque la verdad que esto le puede cambiar la vida para siempre. La siguiente, por favor. Cuando el amor del Padre no está, y por eso les decía, primero tenemos que conocer a este papá, saber qué no es amor, para poder entender entonces cómo es que es un amor inquebrantable. Miren, todo esto se trata de amor. Todo esto se trata de un padre que perdió la conexión con sus hijos y que tuvo que sacrificar al más querido que tenía para poder recuperarlos a todos. Por eso envió a uno para traer los demás. Amén. Dice la escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, cuando no tenemos paternidad, esta es una de las consecuencias, una de las secuelas. Los deseos de los ojos no son solamente pornografía, también envidia, también codicia. Los deseos de la carne no son solamente los pecados sexuales. Todos los trastornos alimenticios son deseos de la carne. La bulimia, la anorexia, la obesidad. También un deseo de la carne es la droga, el alcohol, los fármacos, ¿sí? Todas las sustancias psicotrópicas que activan el cerebro porque no quiere estar deprimido. Todo esto y la vanagloria de la vida, que es el egocentrismo, el orgullo, el materialismo, los juegos de azar, todo lo que donde se mueve el dinero de manera ilegal en el reino de los cielos, dice, hay una razón, es porque el amor del Padre no está en él. Esta es la razón. Miren, el libro de Gálatas dice: la fe obra por el amor. ¿Saben por qué uno predica fe y la gente no cree y no entiende? Porque la fe obra por medio del amor. Si yo nunca he tenido un padre que me ame, si yo no conozco a Dios como papá, yo no puedo creer. Y yo me imagino que aquí debe estar Federico y Clementina
viendo, el que conoce al pastor Alberto sabe. Porque, ¿saben? Cuando yo veía al pastor Alberto, yo me daba cuenta que él era agresivo con la fe. ¿Saben por qué? Porque el pastor fue adoptado. Yo le decía en la entrevista que Alfa y Omega es una iglesia que fue fundada sobre la base del espíritu de adopción, que él recibió y lo ha impartido. El hijo se caracteriza por algo: no admite nada en contra de la fe. ¿Ustedes querían ver a Jesucristo bravo? Él decía: generación de incrédulos, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo? Y así era, esa era la versión de Clementina y Federico de Jesús cuando decía: estoy harto. ¿Cómo no creen? El hijo nunca duda de lo que el padre dice. El que duda es el que es huérfano. El hijo sabe que el padre va a cumplir. Amén. El hijo sabe que todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Miren, Jesucristo decía: todo lo he recibido de mi Padre. Hablaba, recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Él decía: gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Todo lo he recibido de mi Padre. Esa era la forma como hablaban los hijos, como hablaba Jesucristo, engendrado por el Espíritu Santo. Él creía en todo lo que el padre decía. Pero el huérfano sabe cuando lee Jonás y dice: este profeta se lo tragó un pez y lo echó allá en la orilla. Dice: esta gente loca. ¿Por qué? Porque cuesta creer que duró 3 días en el estómago de un pez. Pero ¿saben algo? El hijo lo cree. Si el padre lo dice, yo lo creo. Amén. Entonces recibo en mi espíritu la convicción de este amor y se activa la fe. Cuando yo entiendo que mi padre me ama, que ideó toda una estrategia y un plan para recuperarme, yo comienzo a creer en él y en todo lo que él ha declarado. La siguiente, por favor. Me quedan 2 minutos. Miren, aquí habíamos dejado suspendido el tema de oye a tu padre que te engendró, ¿cierto? Vamos a ver por qué es tan importante para el Señor esta palabra ser engendrado. Miren lo que dice la Escritura: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué es esclavitud? Una relación tóxica, como le dicen ahora. La droga, el alcohol, la deuda, los vicios. Todo eso es esclavitud. Él dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de quién? De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Diga conmigo: Abba, Padre. Es un espíritu, es una convicción. Dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No somos huérfanos. Cristo dijo: no los dejaré huérfanos, voy a venir a vosotros. ¿Y cómo era la forma como él venía? ¿Saben? La Escritura dice que cuando Cristo habló eso: no los dejaré huérfanos, dice: yo voy a rogar al Padre para que Él envíe un consolador. Así que mientras usted y yo estamos predicando aquí, Cristo está rogando al Padre para que ustedes reciban el espíritu de adopción. Amén. Miren lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, son 2 cosas: recibir y creer. Cuando sé que Dios me ama, puedo creer porque ahora puedo tener fe. Dice: los recibieron a los que creen en su nombre, les dio la potestad, que es una palabra jurídica que significa derecho. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. No hay nadie que le pueda poner las manos y lo pueda engendrar, porque eso sería la voluntad de la carne y de la sangre. La voluntad del espíritu ¿de quién? La voluntad del espíritu de adopción, que le da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. ¿Ustedes saben cuál era mi pensamiento recurrente antes de recibir el espíritu de adopción? Yo soy la hija de nadie. Eso era lo que yo pensaba. Y yo sé que muchos lo han pensado.
Si tuviera un papá influyente, si tuviera un papá que me defienda, si tuviera un papá que vaya conmigo al colegio y firme el boletín. Yo sé que lo han pensado porque yo he pasado por eso. Pero nosotros no es que no somos hijos de nadie, somos hijos del Dios Altísimo. Miren, solo Dios es Padre espiritual. Y eso es algo que no vamos a tocar por ahora. Pero Dios es el único Padre espiritual. Porque ahí vemos que hay solo dos formas de ser engendrado: por la voluntad de la carne y de la sangre, como se engendra un bebé, y por la voluntad del Espíritu. Dios es espíritu, lo dice el libro de Juan. Solo Dios puede engendrar, como lo hizo con Jesucristo. Igual, cambiando la iniquidad, tornándola en bendición. Eso es lo que pasa cuando somos engendrados. La siguiente, por favor. Miren, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Miren otra vez aquí Elías, Juan el Bautista y Cristo. ¿Por qué dice que Elías viene a restaurar todas las cosas? Porque el Señor ya había dicho que el espíritu de Elías vendría para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Porque Juan el Bautista decía: yo clamo por aquel que ha de venir. Juan ayudaba en la paternidad biológica, los padres y los hijos. El corazón quedaba listo para recibir la revelación de Dios como papá. Si usted no perdona a su padre biológico, no puede conocer al Padre. Pero cuando yo perdono, porque hoy entendí que mi papá no me hizo eso porque él quiere, hay una maldición generacional. Échale la culpa al diablo y tiene que perdonarlo. El remedio para poder conocer a Dios como papá: primero, Juan el Bautista viene a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y él dice: yo clamo por aquel que ha de venir. ¿Cristo a qué? A revelar el Padre Celestial, amén. Y a restaurar con él todas las cosas. ¿Cuáles? ¿Dónde se perdieron? ¿Qué cosas? ¿Se perdieron en el huerto del Edén? ¿Son todas las cosas que trae consigo la paternidad? Esas son todas las cosas. Por eso los fariseos, como conocían la Biblia, conocían Malaquías, ellos estaban esperando a Elías, porque sabían que Dios había prometido que enviaría a Juan el Bautista en el espíritu de Elías para eso. La siguiente, por favor. Juan es decapitado por su asignación y Jesús es crucificado. Veamos por qué. Miren, el problema que tiene Turquía con Siria, todo eso se trata de que la escritura dice: el huérfano, el esclavo persigue al hijo de la libre. Hasta estas alturas estamos con el tema de Ismael. Eso es lo que está pasando. Los huérfanos no soportan que los hijos digan: Dios es mi papá. Miren lo que dice aquí la escritura. Dice: los judíos le respondieron a Pilato cuando lo van a crucificar. Pilato dice: yo no encuentro ningún delito de muerte, ¿por qué lo voy a matar? Y ellos le dicen: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esta fue la razón por la que Jesucristo murió en la cruz, por la paternidad de Dios. Esa era la rabia que le tenían los judíos a Jesús. Y dice que así mismo padeció Juan, lo acabamos de leer. Juan traía el peso de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos para que conocieran la paternidad de Dios. Jesús les decía: ese a quien ustedes llaman Dios es mi Padre, porque ellos no lo conocían como papá. El Dios de Israel, el rígido, Jehová de los ejércitos. Ellos no sabían lo que era Abba, que significa papito en hebreo. Si hay una persona árabe aquí, sabe que los niños pequeños le dicen a los árabes baba a sus padres, que es como decir papito. Ellos no conocían eso. Era para ellos una blasfemia que alguien se atreviera a decir: yo soy hijo de Dios. Es el cargo penal que tienen contra Jesús.
Juan operaba en el plano terrenal, Padre biológico, y Jesús en el plano espiritual, Padre celestial, como el bautismo en agua y después el bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién revela al Padre? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién revela al Padre? El Hijo, y lo revela al que quiere. ¿Cuántos quieren que les sea revelado el Padre celestial? La siguiente. Les prometo que me queda una sola. Dice Jesús cuando va a ser arrestado, esta es su oración, y dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Fíjense, el Señor está entregando la asignación y le dice al Padre: Padre, lo que me pediste que hiciera, ya lo hice. He dado a conocer tu nombre. Ellos no te conocían. Él vino a hablar de un Padre bueno, de un Padre perdonador, proveedor, amoroso, misericordioso, no de la imagen que tenemos del biológico, sino de ese Padre perfecto. Por eso es que la Escritura hay que escudriñarla, porque para conocer a ese papá no nos sirve la imagen del terrenal. Tenemos que conocer a través de lo que está escrito cómo es como papá. Con esta obra todas las cosas se restauraron. Por eso cuando él dice consumado es, significaba que todo había sido restaurado. Amén. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amén. La última. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Saben, cuando no conocemos a Dios como papá, nos sentimos bien con el camino, porque Jesús es tan hermoso que como Cordero, como Redentor, como amigo, nos sentimos felices cuando venimos del mundo y conocemos este amor. Nos es suficiente. Pero muchos nos quedamos en el camino, pero el camino tiene un destino, y el destino es Dios como papá. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, aunque estamos en un país de extranjeros, ¿sí? Ya no somos esclavos. La Escritura dice que no somos esclavos, sino que somos hijos. Somos hijos de aquel que no solamente nos hizo hijos, sino hijos amados y herederos por medio de Jesucristo de todas las riquezas del Padre. Amén.